Bien, hermanos, pues cedemos el tiempo a nuestro hermano Armando Santos Urruela, que tiene a su cargo la primera palabra. Dios los bendiga, hermanos. Las últimas 7 palabras pronunciadas por Jesús en medio del sufrimiento de la crucifixión, sufrimiento más cruel e infamante, nos ayudan a comprender no solo lo que Cristo dijo, sino por qué lo dijo y qué implica hoy para nuestra vida el sacrificio del Salvador. La primera de las 7 palabras la encontramos en Lucas 23:34. Voy a dar lectura. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Los soldados que dividieron la vestimenta de Jesús en 4 partes, echaron suertes sobre su túnica. Y así como la multitud que disfrutaba presenciar estas crueles ejecuciones, y la más cruel de todas era la crucifixión, estaban acostumbrados a recibir insultos y maldiciones de las personas que eran ejecutadas en la cruz. Pero esta vez ocurrió algo realmente insólito. Este hombre llamado Jesús, querido, molido y castigado, fue llevado sin resistirse al matadero, que en el camino a la cruz se comportó como cordero sin mancha delante de sus trasquiladores, que ahora pronunciaba palabras de misericordia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta escena y las palabras que Jesús pronunció cumplieron la profecía contenida en Isaías 53:12, que dice: Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Jesús estaba sufriendo el peor de los castigos que alguien podía recibir. Siendo él inocente, había sido tratado como un criminal. Fue azotado, golpeado, escupido. Sus manos y sus pies habían sido clavados en el madero de la cruz. Nos podemos preguntar, hermanos, ¿cómo fue posible que en su momento de mayor agonía pidiera a su Padre el perdón para quienes lo atormentaban? Jesús suplicó a Dios que perdonara a la gente que le daba muerte. Podían ser líderes judíos, políticos romanos, soldados, espectadores que no reconocían al verdadero Mesías. Su pecado, incredulidad e ignorancia los cegaba. Carecían de la sabiduría de Dios, porque si realmente lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Sin embargo, su ignorancia no los hizo merecedores del perdón, ya que su ceguera espiritual era prueba de su culpa, como leemos en Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La humanidad pecadora solo podía recibir el perdón gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Jesús fue el Cordero Pascual sin mancha que cargó nuestras iniquidades, todos nuestros pecados. Él ofrendó su vida para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios contestó la oración de perdón al abrir el camino de la salvación a través de la preciosa sangre de Cristo. Así es que nuestro perdón tiene su origen en un acto de amor. Nosotros amamos a Él, a Jesús, porque Él nos amó primero. Como cristianos tenemos el deber de comprender que ese perdón de Jesús en la cruz es también para cada uno de nosotros, pues Él fue crucificado por nuestros pecados. Muchas veces no somos plenamente conscientes del daño que causamos, y aún así necesitamos el perdón, y también estamos llamados a dar el perdón a quienes nos ofenden. Jesús nos dice en Marcos 11:25: y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Así vemos que Jesús fue el modelo perfecto del perdón y nos hizo un llamado a perdonar a los que nos ofenden, a los que nos han causado sufrimiento en nuestra vida, a perdonar sin anhelar venganza. Jesús perdonó no desde la comodidad, sino desde la cruz, desde el dolor, desde el sufrimiento. No cuando todo estaba resuelto, sino cuando estaba en medio del conflicto.
En el momento de mayor dolor, cuando el cuerpo del Salvador estaba destrozado y sus enemigos lo escarnecían, se burlaban de él, de sus labios no brotó una queja ni una maldición, sino una súplica: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así es que Jesús nos invita a perdonar, amando a nuestros enemigos, bendiciendo a los que nos maldicen, haciendo el bien a los que nos aborrecen y orando por los que nos ultrajan y nos persiguen. Pero este perdón, hermanos, no niega la injusticia ni banaliza el mal. Perdonar a los demás no significa condonar una conducta pecaminosa, tampoco permanecer en situaciones de abuso. Pero cuando escogemos perdonar a los demás, permitimos que el Señor tome nuestras cargas y elimine el veneno de nuestra alma. Permitimos que Él dé paz a nuestros corazones, la única paz que solo Dios puede dar, para que podamos ver a los demás con amor, especialmente a los que nos han hecho daño. Y así nos vio Jesús desde la cruz, con amor. Por eso nos perdonó a pesar de todas nuestras iniquidades. El perdón nos permite mirar al otro, incluso al enemigo, como a una persona que puede ser redimida por Cristo. Y Jesús también nos llama a reconocer nuestros pecados y a pedir perdón por ellos, primeramente a Dios y luego a quien nos hemos lastimado. El pecado nos lleva a actuar como el que no sabe, como el que ignora, como el que está ciego e incapaz de comprender la magnitud del daño que ha causado. Podemos preguntarnos, hermanos, ¿cuántas veces en casa, en el trabajo, en la familia cargamos resentimientos? ¿Cuántas veces pronunciamos palabras que hieren o guardamos silencios que también lastiman? ¿Cuántas veces, incluso sin querer, lastimamos a las personas que nos rodean y a las personas que se portan mejor con nosotros? Frente a esta oscuridad, Jesús responde con su luz. Él es el camino, la verdad y la vida que nos ofrece salvación. Jesús nos entrega una tarea: aprender a perdonar como Él perdona. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Segunda palabra a cargo de nuestro hermano Roberto Basaldoa. Segunda palabra dice en Lucas 23:43. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, estas son hermosas palabras que el Señor dijo ahí en la cruz. ¿Qué enseñanza tenemos en estas palabras, en esta segunda palabra del Señor Jesús en la cruz? Pues mis hermanos enseñan acerca de la salvación, que la persona que en el momento que cree en Jesucristo como Salvador, que en el momento que se arrepiente de sus pecados, en el momento que pide perdón y lo recibe en su corazón, en ese momento es salvo por la eternidad. Y así como el Señor le dijo a este hombre que estaba en la cruz a un lado de él: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre, mis hermanos, aprovechó la oportunidad, o tuvo en su corazón, conocía al que estaba a su lado, que era el Hijo de Dios. Y él le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo el Señor? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, es una hermosa promesa para toda persona que cree en Jesucristo. En el momento en que cree y le recibe en su corazón, es salvo por la eternidad. Y tiene acceso a esa hermosa promesa de un día estar en el reino celestial, en la presencia del Señor. Mis hermanos, estas palabras el Señor se las dijo a este hombre. ¿Quién era este hombre? Dice la Escritura que era un ladrón, tal vez homicida, no lo dice la Escritura, solamente dice de Barrabás. Pero mis hermanos, ¿quién era él? Pues hermanos, era una persona que no merecía más que la muerte. Como él mismo dijo en su confesión, cuando el otro ladrón que estaba a otro lado del Señor le injuriaba diciendo: si eres Hijo de Dios, desciende a la cruz y sálvanos a nosotros. ¿Qué le dijo él a su compañero? Ni tú tienes temor de Dios. Nosotros estamos aquí porque lo merecen nuestros hechos, pero este hombre, ¿qué ha hecho? Mis hermanos, y en ese momento le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mis hermanos, esa es la enseñanza. La salvación es inmediata para la persona que cree en Jesucristo.
Mis hermanos, y también algo importante, tenemos que pensar también el costo de la salvación, el costo de esas palabras que dijo el Señor Jesucristo. No era mucho más que palabras, porque implicaban un tremendo sacrificio, un tremendo sufrimiento y derramamiento de sangre en la cruz por nosotros los pecadores. Mis hermanos, esas palabras del Señor que dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, mis hermanos, encerraban todo eso, todo lo que sufrió el Hijo de Dios por nosotros, mis hermanos, todo lo que estuvo ahí en la cruz sufriendo tremendamente, estar colgado en esa cruz, mis hermanos. Él sufrió todo eso para darnos a nosotros salvación. Nosotros, mis hermanos, estamos representados también en esa persona, en ese ladrón en la cruz del Señor. Él que no merecía nada y recibió la salvación y la vida eterna. Nosotros también, mis hermanos, quizá podamos alguna vez decir, o a veces pensamos, mira, pero él no hizo nada, no tuvo que hacer nada y fue salvo en la cruz antes de morir, pero fue llevado al reino de Dios. Mis hermanos, nosotros también, ¿qué hemos hecho para recibir la salvación que Cristo nos ha dado? ¿Qué hemos hecho para merecer lo que Cristo ha hecho por nosotros, mis hermanos? Nada. Lo mucho o poco que hagamos por el Señor, mis hermanos, nunca será suficiente para compensar el sacrificio de Cristo Jesús por nosotros en la cruz. Todos, mis hermanos, seamos conscientes, quien nos ha salvado es Cristo Jesús. Seamos conscientes, mis hermanos, que tenemos ese deber de servir al Señor, de obedecerle, de vivir como Él nos dice en su palabra, porque Él pagó un gran precio por nosotros. Dice en la carta de 1 de Juan, o 3, que salimos carísimos. Entonces, mis hermanos, ¿cuánto costó nuestra salvación? ¿Y cuánto la valoramos nosotros la salvación hoy en día? ¿Cuánto valoramos lo que Cristo ha hecho por nosotros, mis hermanos? Pensemos en eso, mis hermanos, y no olvidemos. Estas hermosas palabras del Señor es una bendición tan grande, una promesa celestial para todo el que cree en su Hijo Jesucristo. La única condición es arrepentirse, pedir perdón de sus pecados, mis hermanos, y recibir a Cristo en su corazón. Esa es la condición para ser salvo. Si no se arrepiente, no hay salvación. El otro que estaba al lado en la cruz también no aprovechó la oportunidad, al contrario la desaprovechó. Al contrario, ocupó esa oportunidad de injuriar al Señor. Y él no alcanzó la salvación, él no fue salvo. Él se fue a la condenación eterna. Pero en cambio el otro sí fue salvo, fue al paraíso de Dios. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Tercera palabra a cargo de nuestro hermano Jorge Guerrero. Buenas tardes, hermanos. Voy a citar a Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27 en forma general y después en particular. Versículo 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. El versículo 27. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En este pasaje vemos como aún en el proceso de morir en la cruz, como mediador de un nuevo pacto, nuestro Señor Jesucristo cumple con la obligación, con el deber de cumplir como hijo de María y primogénito además. Este es un acto de amor, es un ejemplo espléndido, perfecto, sublime de obedecer a la letra y al espíritu del quinto mandamiento, que dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Teniendo la iniciativa como primogénito de María, al confiar, al encomendar, al encargar al discípulo amado el cuidado de su madre, se percibe en el texto cómo nuestro Señor Jesucristo, aun en el momento más doloroso, angustiante y aterrador que pudiera parecer cualquier hombre en la tierra, y padecer Dios mismo, y verdaderamente lo hizo, padeció, se ocupó y se preocupó de su amorosa madre, mostrando gran estima por ella y valorando gran respeto por ella aún en esa condición. Juan capítulo 19, versículo 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Nuestro Señor Jesucristo tuvo una madre, Dios hombre tuvo una madre, y el testimonio de la Escritura es que naciera
que era necesario que Dios se hiciera hombre como nuestro representante. Cito Hebreos 2:17, que a la letra dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y así, cuando llegara el tiempo indicado, naciera de mujer y bajo la ley. Cito Gálatas 4:4, que a la letra dice: pero vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Debía tener una madre, y en el caso de nuestro Señor Jesucristo, sabemos, conocemos, lo hemos leído, fue el primer hijo de María y de José, su padre adoptivo. Y en esto nos conlleva una pregunta: ¿cuáles eran las principales implicaciones terrenales que tenía que ser un primogénito? Existen en la actualidad muchas hipótesis bíblicas de que muy probablemente José, el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, hubiese muerto años atrás. Así que podemos hacernos la pregunta: ¿qué fue de la pobre viuda María en ese tiempo? Ya que las viudas en la antigüedad figuraban entre las personas más pobres y humildes de la sociedad, junto con los huérfanos y los extranjeros. Retomando el texto, vemos en el versículo 26 que cuando vio Jesús a su madre y su madre lo vio a él, a Jesús, se cumplen las palabras dichas por Simeón dadas a María, de que una espada atravesaría su propio corazón. Esto lo dice Lucas 2:35, dice a la letra: y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Pero no es el sufrimiento de María del que hablamos hoy, ni durante esta semana, sino el de Cristo. No hablamos de una espada atravesando su corazón en un sentido figurado, como en el caso de María, sino en la completa ira de Dios sobre él. Cristo se hizo pecado, Cristo se hizo maldición por nosotros. Cito 2 Corintios 5:21, que la letra dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y de nuevo cito Gálatas 3:13, que a la letra dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y en esa cruz, hermanos, abandonó a su Hijo. Cito de nuevo Juan capítulo 19, versículo 27. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. El Señor entrega a su madre al cuidado del discípulo amado, al único de los 12 que está presente, con el riesgo aún de su propia vida de Juan, y al igual que las mujeres que se citan, quienes también ponen y arriesgan su vida. Aquí lo verdaderamente importante en esta escena es cómo nuestro Señor Jesucristo se preocupa en forma impresionante por guardar el quinto mandamiento en un momento tan terrible como este. Definitivamente que no hay nadie en la tierra que se preocupe por guardar la ley más que Dios mismo, y en la cruz es una prueba de ello. Cabe resaltar en este versículo la actitud del discípulo amado en corresponder de inmediato a la petición, de atender tan privilegiada petición como se debe, tan semejante y distinguida tarea de cuidar a la madre de Jesús. En esa misma actitud de inmediatez, debemos los cristianos de atender las cosas de Dios nuestro Señor. Una pequeña reflexión: ¿cómo aplico esto en la vida de un creyente? Número 1, si Cristo es capaz de ocuparse de guardar el mandamiento en un momento como este, en la cruz del Calvario, ¿cuánto más uno o nosotros? 2, el mandamiento exige que como hijos debemos honrar a nuestros padres conforme a la ley de Dios. Por último, debemos de recordar que tenemos un Padre Celestial y que nos ha entregado sus mandamientos para que los cumplamos. Muchas gracias, hermanos. Cuarta palabra, hermano Edmundo Santos Escamilla. Hermanos, hoy nos detenemos ante la cuarta palabra que nuestro Salvador pronunció desde la cruz. No es una palabra fácil de escuchar, no es un susurro de triunfo,
ni una declaración de gloria. Es un grito desgarrador que rasgó el silencio de aquel mediodía que se volvió noche. Dice la palabra en Mateo capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, permítanme ponerles en contexto. La hora novena son las 3 de la tarde, la razón de este culto, de la hora de este culto. Durante 3 horas, desde el mediodía, la oscuridad había cubierto la tierra. Un silencio tenso, como un pacto de tinieblas, envolvía el Calvario. Y de repente, en medio de esa oscuridad, Jesús rompe el silencio, no con un gemido, no con una queja. La Escritura dice: clamó a gran voz. Este era un hombre exhausto, clavado en una cruz, desangrado, con los pulmones colapsados. Y sin embargo, desde lo más profundo de su ser, lanza un alarido que retumba aún hoy: ¿por qué me has desamparado? Y aquí, mis queridos hermanos, nos enfrentamos al misterio más profundo de nuestra fe. Porque hasta este momento, Jesús había orado: Padre, perdónalos. Había prometido al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Había provisto cuidado para su madre. Pero ahora ya no dice Padre, ahora dice: Dios mío, Dios mío. La intimidad se ha vuelto distancia. La comunión se ha tornado en abandono. ¿Por qué? ¿Acaso el Padre dejó de amar al Hijo? No, jamás. El amor del Padre por el Hijo es eterno y es perfecto. Entonces, ¿qué significa este desamparo? Les digo algo que quizá no hemos meditado suficiente. En este momento, Jesús está bebiendo la copa de la ira de Dios contra el pecado de la humanidad entera. Allí en la cruz ocurre un intercambio santo y terrible. Pablo lo explica en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 21, y que dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No es que Jesús se volviera pecador en esencia, sino que el Padre cargó sobre él la culpa, la maldición, el hedor de todos sus pecados y los míos. Y el Dios Santo, cuyos ojos son demasiado puros para mirar el mal, tuvo que apartar su rostro, no por falta de amor, sino por exceso de justicia. El Hijo se hizo maldición por nosotros, como lo dice Gálatas 3:13. Y en ese momento, el Cordero de Dios experimentó lo que ningún ser humano puede imaginar: la absoluta soledad del juicio divino. ¿Pueden sentir el peso de eso? Jesús, que desde la eternidad había vivido en perfecta comunión con el Padre y el Espíritu, de repente está solo en medio de la oscuridad, solo cargando tu infierno y el mío. El desamparo que merecíamos usted y yo cayó sobre él. Usted y yo sabemos lo que es la soledad, ¿verdad? Tal vez esta semana se sintió abandonado por su cónyuge, o por sus hijos, o por sus amigos. Tal vez ha pasado noches llorando, preguntándose: Dios, ¿por qué me has desamparado? Pero permítame decirle, con todo el respeto y amor,
usted no ha conocido el verdadero desamparo. Porque incluso en su peor momento, la gracia de Dios lo sostiene. Pero Cristo en la cruz fue desamparado, de manera que usted y yo nunca lo seremos. Precisamente para que nosotros nunca seamos desamparados. Aleluya. Ese grito no es un grito de derrota, es un grito de victoria. Porque al vaciarse de la presencia consoladora del Padre, Jesús estaba asegurando que usted y yo, y aquel que en Él cree, jamás será abandonado. Él tomó su lugar para que usted tome el suyo. Él fue echado fuera para que usted sea recibido en la familia de Dios. Y note algo hermoso. Incluso en ese grito de desamparo, Jesús sigue aferrado a la fe. No dice, Dios, ya no existes. Dice, Dios mío, Dios mío. Sigue creyendo, sigue clamando, sigue confiando, aunque todo parezca hundirse. Qué ejemplo para nosotros. Cuando la vida nos grite que Dios nos ha abandonado, imitemos a Cristo. Clamemos a Dios, aunque no entendamos, aunque duela, aunque el cielo sea rojo. Clamemos, Dios mío, Dios mío. Ahora, quiero preguntarles algo directo al corazón. ¿Ha experimentado usted ese desamparo redentor? Porque muchos llevamos cargas y pecados escondidos, vergüenzas que nos aíslan. Pero la buena noticia es que ya no tiene que cargarlo solo. Jesús ya pagó el precio de su abandono. La sentencia ya fue ejecutada en el madero. Cuando usted acepta a Cristo, Dios nunca, jamás lo abandonará. Hebreos 13:5 lo promete y dice, no te dejaré ni te desampararé. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, en el mismo momento de ese grito. ¿Qué significa? Que el camino al Padre está abierto. Ya no hay separación. Nosotros podemos llegar a la presencia de Dios no como extraños, sino como hijos amados. Todo porque Jesús clamó, ¿por qué me has desamparado? Para que usted y yo podamos clamar, Abba Padre. Hermanos, inclinemos nuestras cabezas. Señor Jesús, gracias por haber gritado esa palabra tan oscura para darnos la luz más brillante. Gracias por beber la copa del abandono que nosotros merecíamos. Ayúdanos a nunca dudar de tu amor, incluso en nuestros valles de sombra. Y que cada vez que el enemigo nos susurre que estamos solos, recordemos que tú ya pagaste por nuestra eterna compañía. En tu nombre. Amén. Dios les bendiga. Quinta palabra, a cargo de nuestro hermano Gregorio Cavazos. Dice la Biblia, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. La quinta palabra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca.
Juan 19, 28 y 29. Jesús tomó el vinagre. ¿Cuál escritura se cumplía? Hermanos, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo se cumplieron muchas profecías. Lo vemos a través de toda la Biblia. Aquí en particular se refiere a la de Salmo 69, 21. Y en mi sed me dieron a beber vinagre. También quiero mencionar la profecía en Isaías 53, 6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Escuchamos hace un momento cómo Jesucristo se sintió desamparado. Sí, hermanos. Vamos a ver una parte que es la sed del cuerpo. Esta sed que es muy comprensible que él tendría sed, pues había sido azotado, castigado, golpeado y desangrado, la corona de espinas, recuerdan toda la angustia que pasó, pues había perdido mucha sangre y seguía perdiendo sangre. Tenía sed, su cuerpo humano tenía sed. A veces se nos hace un poco complicado entender que Jesucristo era Dios y era hombre, que es Dios hecho hombre. Se nos complica un poco para comprenderlo y lo entiendo. Es difícil, pero Jesucristo es Dios también. Entonces podríamos pensar, bueno, pues si Él es Dios, ya sabe que va a resucitar. Sí, pero en esta parte Él estaba como un hombre como cualquiera de nosotros, sufriendo un castigo horrible, horrible. Y le dieron a beber, en vez de agua, le dieron a beber vinagre. Y se cumplió la Escritura, como dice. Yo creo que podemos comprender la sed del cuerpo humano, nosotros también la hemos sentido. Claro, en este caso Jesucristo estaba en mucho más angustia. En ese tiempo Él estaba cargando el pecado de todos nosotros. El que no había pecado, Dios lo hizo pecado. Se nos puede hacer un poco complicado de comprender la sed del alma. Esto que hemos visto es la sed del cuerpo. Él tenía sed del cuerpo como cualquiera de nosotros cuando nos deshidratamos por alguna razón. Bien, le dieron a beber vinagre en lugar de agua. Pero yo quisiera también pensar un poco en la sed del alma. Algunos de los que anduvimos antes sin Dios y sin esperanza, que gracias a Él, su misericordia de Dios, nos llamó y andamos en una nueva vida, podemos comprender un poco de lo que es estar sin Dios. En ese momento que hablaba nuestro hermano Mundo, pues Cristo se sintió solo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, pues así estaba todavía. Ahora que tenía sed, también estaba solo, sin Dios. Me recuerda un pasaje de Isaías. Primero vamos a ver el Salmo 42, 13. Dice el Salmo 42, 13: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Muchos me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Podemos pensar que en este momento Jesucristo estaba sin la comunión con Dios, estaba pagando por los pecados de todos nosotros, sufriendo como no lo podamos comprender. Nos habla de la sed de justicia en otros pasajes y vemos que es la sed del alma, A veces también nosotros tenemos sed de cariño, de amor, de comprensión, de que alguien nos dé una palmada. No es de agua, es una sed del alma. Recuerden, somos cuerpo y alma y espíritu. Bueno, yo creo que también Jesucristo sentía esa sed del alma, de Dios, del Dios vivo
como lo podemos sentir nosotros. Nos dice Jesucristo mismo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Recuerdan el pasaje con la mujer samaritana que hablaban de que le diera el agua? Y él dice: si quieres, ¿quién habla contigo? ¿Me pedirías agua a mí? Porque cualquiera que tome agua, pues va a volver a tener sed, pero el que tome el agua mía ya no va a tener sed jamás. Bueno, Jesucristo nos ofrece también esa agua viva. Yo creo que está un poco relacionado con que él estaba fuera de Dios en ese momento. A veces yo creo que nos sentimos también con angustia y nos sentimos que Dios pues, nos ha olvidado. Bueno, pues no nos olvida, hermanos. Gracias a Dios por su misericordia podemos volver a Él, buscarlo cada vez que tengamos sed. De agua está más fácil, pero la sed del alma, la sed que solo se puede enfrentar con Dios mismo, con el alimento espiritual. Jesús es el camino al Padre y solo a través de Él y en su sacrificio en la cruz podemos ser perdonados de nuestros pecados y recibir una nueva vida en Cristo. Que Dios los bendiga. Sexta palabra, hermano Sergio Bazán. Gloria a Dios, muy buenas tardes. Yo creo que mucho hemos estado y hemos coincidido en algunas cosas que habremos de compartir, porque precisamente todas estas palabras que no se encuentran concentradas en un solo libro de la Biblia, sino en los evangelios, pero que más o menos desde los padres de la iglesia se dieron a la tarea a los estudiosos de conjuntarlas, siguiendo más o menos la cronología de los hechos, para dejarnos un mensaje de esperanza y un mensaje de aliento y de instrucción a la iglesia. A mí me corresponde en este momento traer la sexta palabra, que está contenida en el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 30. La sexta palabra es: consumado es. La sexta palabra de este mensaje es una frase muy breve, pero representa la más poderosa declaración para los cristianos jamás hecha en la historia. Consumado es. Debemos de tomar en cuenta que más o menos este proceso de la crucifixión duró más o menos desde las 9 de la mañana como hasta las 3 de la tarde, que la Escritura dice desde la hora tercera hasta la hora novena. Y yo decía, ¿por qué estas cuentas son así? Pues estas cuentas son así porque precisamente en la antigüedad, que no había luz eléctrica, pues el día y el día hábil era realmente 12 horas del día en las que había luz. Entonces el día comenzaba a las 6 de la mañana, así como para nosotros las 12 de la noche es la hora cero y ya comienza el siguiente día a la 1 de la mañana y todo esto. Para ellos sus 12 de la noche eran las 6 de la mañana. La hora primera era a las 7, la hora segunda a las 8, la tercera a las 9. Por eso a la hora tercera, que fue la crucifixión, eran las 9. Y a las 6 de la tarde se terminaba el día y comenzaba lo que eran las vigilias de la noche. Que en la antigüedad, las vigilias de la noche, pues había dos tipos de vigilias de la noche. Unas eran las de los romanos, que duraban 3 horas. La noche se dividía en 4 vigilias, y la de los hebreos, la de los romanos duraba 3 horas y la de los hebreos duraba 4. Pero en el Nuevo Testamento, en este episodio, en este tiempo, estaban regidos
por las vigilias de los romanos. Eran 4 vigilias de 3 horas, porque pues a falta de luz y con lo caro que era el aceite para mantener las lámparas, pues las personas se recogían en sus hogares a esas horas y pues la guardia velaban y nadie podía entrar ni salir del pueblo en ese tiempo. Bueno, consumado es. Consumado es. Tras horas de tormento, de dolor físico y de una terrible sensación de abandono. Recuerde usted que Jesús fue humillado hasta lo sumo, fue escupido, se burlaron de él, fue torturado, fue latigado, no sé si esa palabra existe, y llevó en su cuerpo y en su vida no solo el desprecio y el rechazo de su pueblo, la indiferencia de los romanos y toda la penitencia del enojo de Dios por la culpa de todo un mundo pecador estaba sobre su cuerpo mortal, humano, y por eso en pleno mediodía se oscureció la tierra. Hubo una oscuridad total, el abandono incluso de Dios, porque alguien tenía que pagar por la culpa de la humanidad, para que ese sacrificio sellara un nuevo pacto. Consumado es. Pero o más bien, consumado es. Fue no un grito de dolor, porque en los otros evangelios dice que clamó a gran voz, o sea, muy fuerte. Esto fue un grito, pero no fue un grito de derrota ni de dolor, fue más bien el grito de victoria de un luchador, de un guerrero que había ganado no la batalla, sino la guerra. Aunque él estaba desgastado, herido, agotado, deshidratado, desangrándose, su espíritu estaba firme, estaba enfocado en su misión. La palabra para consumado es una palabra griega que es tetelestai, que en griego moderno lo que más se asemejaría a la pronunciación sería algo así como tetelesté, pero bueno, para Latinoamérica está bien, se escribe de esa forma, tetelestai, una sola palabra que se traduce como consumado es. Pero cuando él gritó esta palabra, él no estaba diciendo, porque poco después de esto expiró, él no estaba diciendo estoy acabado, fui vencido. Él no estaba diciendo eso. Él estaba diciendo la obra está completa y totalmente terminada. Cuando algo se consuma es cuando algo está terminado, cuando algo está hecho. Esta palabra griega tiene algunas acepciones de las que nos interesa conocer en esta hora, pues en lo que es la situación mercantil, cuando se liquidaba una deuda, cuando se pagaba hasta el último centavo, se registraba sobre el documento la palabra tetelestai. Esta palabra significaba que la deuda estaba cancelada,
De hecho, el origen de esta palabra tiene un sentido como de anular. Entonces, cuando se registraba sobre el documento la palabra tetelestai, era que no había deuda alguna. También en el mundo militar, cuando un general, un militar de alto rango, pues completaba una misión o se cumplía exitosamente un encargo, pues el responsable gritaba tetelestai, que quiere decir misión completada, está hecho. En el templo, cuando el sacerdote revisaba un cordero para el sacrificio, que era precisamente a las 3 de la tarde, el sacrificio de un cordero, el cordero pascual entregó, el cordero perfecto y sin mancha, Jesús entregó su espíritu a las 3 de la tarde. Qué poderosa ilustración. Cuando el sacerdote veía los corderos, veía uno que venía para el sacrificio y tenía que revisar que no tuviera magulladuras, que no tuviera manchas, que fuera de un color puro. Cuando el cordero estaba impecable y listo y válido para el sacrificio, el sacerdote decía tetelestai. Pues precisamente en estas 3 acepciones de este término griego las cumplió Jesús cuando clamó desde el madero. Desde el punto de vista mercantil, Jesús pagó nuestra deuda con el Padre a causa de nuestro pecado. ¿Y qué es esto que pagó nuestra deuda a causa del pecado? La Escritura dice que fue clavada en el madero el acta de los decretos. ¿Y qué es esta acta de los decretos? El acta de los decretos pudiera ser algo así como un pagaré, y los pagarés en esos tiempos era que la persona deudora, de su propio puño y letra, registraba que debía una cantidad. Y al momento que firmaba eso, pues mientras existiera ese papel, la persona debía. Cuando se sellaba también, se sellaba eso con un tetelestai. Eso de que el acta de los decretos, que nos era contraria, fue clavada en la cruz del madero, y como que con cada pecado que nosotros cometemos, pues registramos otra línea en ese pagaré. Pues Jesús, en la cruz del madero, Él pagó y canceló esa nuestra deuda con Dios. Desde el otro punto de vista, Jesús, desde el punto de vista del sacerdote que revisaba el cordero para el sacrificio, pues Jesús fue el sacrificio perfecto y eterno. Es el cordero inocente y sin mancha. Y desde el punto de vista también del aspecto del término de la milicia, Jesús ganó la guerra contra el pecado y contra la muerte ahí en la cruz, por medio de su resurrección. Nuestra salvación, amados, no es algo que podemos ganarnos haciendo cosas. Es bueno hacer cosas, hay que hacer cosas, pero la salvación no podemos ganarla a ningún precio que nosotros podamos pagar. Es algo que Jesús ya hizo para que los que creen en Él y aceptan su sacrificio y le rinden su vida, sepan que Él pagó por su salvación. También es una seguridad para nosotros que si Él la consumó, nuestra salvación, nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios. Y el propósito que esto tiene es que así como Jesús terminó su misión, nosotros debemos vivir perseverando en cumplir el propósito de Dios para nosotros en la vida y en la iglesia. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hermanos y amigos, la sexta palabra de Jesús selló el nuevo pacto, el pacto de la gracia, el inmerecido favor de Dios.
muchos el día de hoy, creyentes y no creyentes, pero ahorita me interesan los creyentes. Muchos siguen cargando el peso de la culpa porque entran como que en el carrusel de peco, me arrepiento, peco, me arrepiento, peco, me arrepiento. Y la verdad, hermanos, esta es la fórmula. Pero las personas que han entrado en esto como una práctica común, como una salida fácil, pues le han perdido un poco el sentido a este pacto de Jesús. Porque el que peca, sí, podemos pecar y seguimos pecando desafortunadamente. Y para eso tenemos el arrepentimiento, y la sangre de Cristo nos limpió y nos lavó. Y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Pero nosotros debemos de sentir de veras un dolor profundo cuando fallamos, pero sabiendo que tenemos el recurso de la salvación que Jesús pagó por nosotros, que Él no nos abandona, que Él está con nosotros. La cruz nos recuerda el precio por nuestra culpa. Cristo lo pagó. Pero Jesús no dijo, hice mi parte, terminen ustedes lo que falta. Jesús dijo, consumado es. Ya no tienes que vivir para ser acepto delante de Dios. Vives porque Él te ha aceptado por el sacrificio de Jesús en el madero. Tu deuda ha sido pagada y el camino al Padre está abierto de par en par y podemos ir confiadamente a Él. Que al salir de aquí, nuestro corazón descanse en esta verdad eterna. Lo que para el mundo parecía el final de un hombre, para nosotros fue el principio de nuestra libertad. Gracias a Jesús, la obra está terminada. Por favor, inclinen su rostro y oren conmigo. Amado Dios, hoy nos presentamos ante ti para darte gracias, porque en el momento más oscuro de la humanidad, con el grito de Jesús, consumado es, vino la luz del perdón y de la libertad para los hombres. Gracias, porque ahí quedaron sepultadas nuestras faltas y nuestros fracasos. Señor, si hubiera alguien en este lugar, Señor, o al otro lado de algún monitor, que el día de hoy sigue cargando el peso de una cadena que tú ya has roto, que pueda experimentar la paz y la libertad verdadera. Que al salir, nuestro corazón descanse en el amor que tú nos diste. Te encomendamos nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Séptima palabra, hermano Javier Sierra Cavazos. Yo quiero hacerte una pregunta el día de hoy. ¿Estás viviendo la vida abundante de la cual habló el Señor Jesucristo? ¿Por qué estamos preguntando eso en este momento? Porque el Señor Jesucristo dijo en Juan 10:10, está escrito, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido, dice el Señor Jesucristo, para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Es la razón por la cual el Señor Jesucristo padeció la cruz. Es la razón por la cual hemos estado hablando en este momento, para que tú, en lo personal, tengas una relación perfecta con el Padre Celestial y solo a través del sacrificio del Señor Jesucristo, cumpliendo así la bendición de su venida. ¿Desde cuándo lo decidió el Señor Jesucristo? Escribe el apóstol Pedro
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Esa es la verdadera razón. Él lo decidió desde antes de que hubiera todo este mundo en el cual vivimos, mucho antes de que existiera el sol y la luna. El Señor Jesucristo ya había decidido ir a la cruz por ti y por mí. El Señor Jesucristo ya había decidido morir por mis pecados, en pago y en propiciación. Y la séptima palabra, la última, que solamente está registrado en el Evangelio de Lucas, pero en el Evangelio de Lucas dice que clamando a gran voz. Y todos los historiadores dicen que Lucas, que no estaba presente en ese momento de la cruz, obtuvo toda esta información preguntándole a los que sí estuvieron presentes, principalmente a María. Entonces, la madre de Jesús, María, que antes el Señor Jesucristo le había encomendado a su discípulo amado, a Juan, en ese momento escucha a Jesús decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y María podía decir, con esa canción de cuna, yo acostaba a Jesús antes de dormir. Porque estamos hablando de la palabra de reposo, ya todo está cumplido. Él lo ha hecho y con el último aliento de vida, Él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De las 7 palabras que hemos escuchado el día de hoy, el Señor Jesucristo empieza orando: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y termina orando: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque la relación con su Padre no solamente es carnal, no solamente era de que Él es mi Padre celestial. Y pudiera el Señor Jesucristo, ya en una de las palabras, Él me abandonó en este preciso instante. Dios, que me ama tanto, me abandonó. Pero en ese momento el Señor Jesucristo estaba demostrando la confianza. Théodore Dubois hizo una obra hermosa que le hemos cantado el coro por muchos años, se llama Las 7 palabras. Esa obra y esta parte, las 7 palabras, la palabra 7, hay un canto donde un solo está cantando: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el Señor Jesucristo podía decir: esta es la canción de cuna, la canción de confianza, basada en el Salmo 31. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Salmo 31:5. Nuestro Señor Jesucristo, a veces batallamos, como explicó nuestros hermanos, a veces batallamos pensando que, bueno, Él era hijo de Dios, pudo haber soportado todo esto. Nosotros no somos tan divinos como Él, pero el Señor Jesucristo se hizo hombre, sufriendo, llorando, sudando, sangrando como tú y como yo, para que nosotros pudiéramos ser librados de la muerte eterna. Con ese propósito, para que tengamos vida abundante. Por eso hice la pregunta para empezar: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, la canción de cuna, como le hemos enseñado nosotros en esa oración de confianza a nuestras hijas y a nuestros nietos, el Salmo 4:8. El Salmo 4:8 que dice: el Salmo 4: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces
vivir confiado. Salmo 4:8 dice oración vespertina pidiendo confianza o confiando en Dios. Y el Salmo 31, oración de confianza en Dios, que era la dependencia total. Con el último aliento, cuando se le sale el alma al Señor Jesucristo, Él demostró que era tan divino, que perdonó a los que lo estaban crucificando. Porque no lo crucificaron los romanos, no lo crucificaron los judíos, no lo crucificó Pilato, no lo crucificó Barrabás, lo crucificamos nosotros, lo crucificó Javier Sierra, porque estaba tomando mi lugar. El Señor Jesucristo era tan divino que perdonó a los que lo estaban crucificando. Era tan divino que no desaprovechó el último aliento de vida también para salvar y perdonar a un malhechor. Era tan humano que cuidó a su madre hasta el último momento. Era tan humano que sintió el abandono de su Padre Celestial. Era tan humano que sintió sed como tú y como yo. Después de perder tanta sangre en ese momento, de sudar y de negársele incluso tomar un trago de agua. Era tan divino que firmó su ministerio, consumado es, antes de morir. Y era tan humano que cantó ese canto de confianza para irse a descansar. Confianza en Dios en las peores dificultades que podemos tener en nuestra vida. Es lo que Dios nos está enseñando a través del Señor Jesucristo, como nuestro hermano mayor, nuestro maestro de maestros. Cuando el alma se nos está saliendo, como dijo mi hermano, cuando estamos pasando por el valle de sombra de muerte y que parece que Dios nos ha abandonado, en ese momento debemos tener confianza en Dios. El versículo donde dicen los estudiosos que es el centro de la Biblia es el Salmo 128:8. Mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. La oración de confianza, cuando el alma se nos está saliendo del cuerpo, nuestro corazón dejará de latir, pero que también dice David en el Salmo 17, cuando despierte a la luz de tu semejanza, te veré cara a cara. Él es el dueño de todo. Podremos descansar en Él, hermanos, si llegamos al final, cuando hemos confiado en nuestro Dios. Que nos faltan muchas cosas, claro, pero el Señor Jesucristo dice, si las aves de los cielos las alimenta Dios, si los lirios del campo se vistieron mucho mejor que Salomón con toda su gloria, y Jehová alimenta a las aves y viste a los lirios del campo, ¿cómo no también, si es tu Padre Celestial, te cuidará en todo momento de escasez y de necesidad? Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos, dice el Salmo 31, 14 y 15, la primera parte. Cuando necesitemos confiar en Dios, hermanos, recuerda que tenemos vida y vida en abundancia. En nuestros peores momentos, como nos enseñó nuestro Maestro de Maestros, nuestro bendito Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, el poder y el imperio.